el tema de seguridad lógicamente tiene que estar en las agendas de quienes pretenden asumir la grave responsabilidad que es dirigir el Estado ecuatoriano desde el punto de vista del Ejecutivo. Sin embargo, no es suficiente el enunciar de forma general aquello que puede ser realizado. Hay un gran déficit de los cómo. Y de igual forma hay un gran déficit de todo el eslabón que debe envolver el tratamiento del tema de seguridad. Lastimosamente el país vive una situación de una crisis profunda, no solo en esta área. También tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación, problemas en empleo. Y frente a esta crisis profunda en el tema de seguridad, lo que se está evidenciando es que las instituciones no son capaces de cumplir con el eje misional que les corresponde. Es decir, tienen deficiencias funcionales. Y esas deficiencias funcionales se traducen en debilidades y debilidades que no pueden superar las vulnerabilidades que el propio contexto va presentando cada día. Y lo más grave es que se busca transferir responsabilidades de una a otra institución. Así vemos, por ejemplo, toda esta complejidad en donde buscamos una participación de las Fuerzas Armadas como cuasi una organización policial. O policiamos los centros carcelarios, no tenemos directores que conozcan de los procesos de rehabilitación, verdaderos criminólogos, personas que hayan estudiado estas áreas, sino que colocamos guardianes. Casi todas las cárceles están armando de policías en servicio pasivo. Y no pensamos que la cárcel no es un centro de reclusión en términos de espacio físico, de contención de un grupo de personas que están privadas de la libertad. Entonces pensamos casi como una jaula. Y el problema es que en esta jaula tenemos realmente el dominio del crimen organizado y tenemos mecanismos de contaminación por la propia sobrevivencia de las personas que caen en estos recintos. Entonces la crisis se presenta en estos dos aspectos. Por un lado, la incapacidad del cumplimiento misional de las instituciones y por otro lado, transferir responsabilidades a otras instituciones y generamos todo este caos que a la final representa debilidad institucional, que es un elemento de la fragilidad de los estados. Fragilidad, más pobreza como elemento de vulnerabilidad, más violencia, se siguen reforzando mutuamente en este círculo vicioso que el gobierno no ha tenido la habilidad de tratarlo porque lo ha visto desde una dimensión exclusivamente del eje duro. Y por eso es que, lastimosamente, la política es más sentimiento que pensamiento. Ahora, señor Altamirano, ¿qué opinión le merece la propuesta de algunos candidatos presidenciales acerca de fomentar la creación de más cárceles y establecer controles en la frontera como medidas de combate a la inseguridad que vive el país? Mire, son propuestas, pero cuando aparecen aisladas fuera de un gran concepto, a la final lo que estamos viendo son ofrecimientos, como los ofrecimientos que ha hecho el gobierno. Cuando decimos, por ejemplo, el control de las fronteras. La frontera no es una solución de carácter militar. Las Fuerzas Armadas tienen un rol importante, pero es un espacio en donde tienen que estar presentes diversas entidades del Estado. Entonces hay que comprender de que siendo un espacio, no una línea, de interacción humana, de interacción económica, de interacción cultural, es un espacio que merece una atención de integralidad. Porque, mire, si tenemos un Estado que es incapaz de gestionar áreas como la social, salud, que le he mencionado, educación, o áreas económicas como empleo, de generación de oportunidades, de generación de trabajo, la violencia estructural, ahí está la pobreza, que es grave y que no se está atacando, de la cual no se habla. Las cárceles están llenas de pobres. El 95% de las cárceles es gente de estrato socioeconómico bajo. Esto hay que comprender. Y tenemos una violencia también simbólica. Hasta ahora los ecuatorianos no hemos comprendido que el color de piel no nos hace diferentes. Tenemos un sector de la población excluido históricamente y del cual no queremos ver. ¿Y por qué se llega a estos procesos políticos a veces extremos? Porque no les queremos escuchar. Entonces hoy vivimos una sociedad del miedo en medio de una convulsión política en donde, como yo le digo, y esto va a pasar no solo en el Ecuador sino en el mundo, la política no es de razones. A la final el ciudadano no se pone a leer el plan de gobierno. Quien lea los planes de gobierno es una especie rara, no llegará ni al 0.1%.
y nos dejamos llevar de estas emociones, de estos pequeños mensajes, de estas simplificaciones de la realidad. Eso es, pero qué bueno sería que esas simplificaciones de la realidad por lo menos contengan una visión de la construcción de un Estado con una mayor justicia social. Finalmente, considera que alguno de los candidatos que aspiran llegar a ocupar el sillón presidencial ha entendido lo que verdaderamente se debe hacer por la seguridad. Yo creo que existe uno o dos candidatos. No quisiera pronunciarme, en este momento estamos encabezando una veeduría de seguridad y paz y estamos haciendo una evaluación. No vamos a hacer una evaluación de carácter negativo, sino que tiene que ser mejorado. Aquí tenemos visiones a veces muy focalizadas de un solo eje, que no se comprende realmente la dimensión del problema. Decir de que mañana les voy a dar un plazo a las organizaciones criminales para que entreguen las armas es no comprender el fenómeno. Los procesos de dejación de armas no se hace con organizaciones criminales. Se puede hacer, por ejemplo, con pandillas, para evitar una mayor contaminación y evolución. Se puede hacer con grupos que tienen características políticas, como el que ocurrió con las FARC, o en otras latitudes como ocurrió con ETA. Pero no se puede llegar a hacer procesos de dejación de armas con bandidos. Se puede hacer procesos de dejación de armas de la sociedad para que la familia se desarme. Entonces no se está comprendiendo el problema. Entonces este tipo de visiones, ¿no? de que de repente viene el superhéroe y va a solucionar los problemas, primero, esas no son las soluciones, no se van a solucionar y mañana tendrán otro cuchimbolo para echarle la culpa, ¿no? Porque aquí el deporte nacional es proyectar la culpa en otro. Pero no se olvide una cosa, la gente no se olvida. La gente no se olvida cuando fue bueno y cuando es malo. Y eso va a tener una incidencia muy fuerte en este proceso electoral.